Bueno, buenos días a todos. Había pensado empezar con 2 o 3 frases en catalán, porque yo estudié el máster de suelos en Lleida, pero he dicho, mejor no voy a empezar haciendo el ridículo tan pronto, lo voy a ir haciendo poco a poco. Así que, bueno, si me disculpáis, voy a hacer la presentación en castellano. Luego, cualquier cosa que queráis preguntarme, lo que sea, entiendo bastante bien el catalán. Estuve 1 año y medio ahí en Lleida, como os digo, y ahí es donde realmente empecé a interesarme por los suelos. No sé si seguirá ese máster. Yo, si de alguna manera se despierta en vosotros el interés en profundizar en todo esto, os invitaría a revitalizar ese máster porque, bueno, desde ahí tienen una capacidad formativa enorme. Ya no tenemos a Jaume Porta. Yo tuve la suerte de que Jaume Porta me enseñó a describir suelos y después de aquello, pues intenté aplicar para una tesis doctoral y realmente pues hice una tesis doctoral en suelos y viñedo, principalmente en cubiertas vegetales y erosión, que es de lo que os vengo a hablar. Yo vengo de Limidra, no sé si lo conocéis, es una institución de investigación de la Comunidad de Madrid, de desarrollo rural y demás. Nos ocupamos un poco de todo, no solo únicamente de viticultura y enología, aunque es el servicio que yo encabezo ahora mismo, sino que también hay hortofruticultura, también hay olivicultura, hay un poquito de todo. Lo más conocido de nuestro servicio de viticultura y enología es precisamente lo que podéis ver en la foto, que es la colección de variedades del Encín, que es, hasta donde yo sé, la segunda más importante de Europa. Contamos con hasta casi 3.700 accesiones y, bueno, es un punto de anclaje muy bueno para todos aquellos investigadores que están haciendo cosas con variedades, con portainjertos, para los viveros, cuando nos piden material, cuando nos piden yemas, para multiplicar ellos. Y últimamente, pues con todo el tema del cambio climático, nos está sirviendo mucho para tener una monitorización de variedades que consideramos clave para conseguir estas maduraciones un poquito más largas y un poquito mejores con los problemas que estamos teniendo. Yo supongo que aquí no va a haber nadie todavía que no crea en el cambio climático. Si no cree en el cambio climático todavía, pues tengo muy malas noticias. Nosotros en nuestra finca de Alcalá de Henares tenemos registros desde el año 1933 y desde el año 1957 diarios, todas las temperaturas máximas, medias y mínimas de todos los días y también todas las lluvias. Por suerte, las lluvias no están variando tanto, o sea, son muy variables por ciclos y de manera interanual y dentro del año, pero lo que tenemos es una evidente subida de las temperaturas radical. Para que os hagáis la idea, en Alcalá de Henares tenemos una serie previa desde el año 1933 al 69 en el que la temperatura media no llegaba a 13 grados anual. Si yo cojo la serie última, desde la que se suele utilizar de referencia en el AEMET, desde 1980 a 2010, ya nos vamos a 14,5. Y si cojo los últimos años, ya hemos llegado a tener alguno por encima de 15. Esto no está, se suele hablar de que suben sobre todo las mínimas, de que deja de haber heladas. Nosotros hemos observado eso, pero en realidad observamos subida de las temperaturas a todos los niveles. ¿Por qué gasto un minutito o dos en esto? Porque, para comentar muy brevemente, las líneas que estamos trabajando ahora mismo en viticultura y enología de Limidra, es todo básicamente encaminado a luchar contra esto, a luchar contra este cambio climático. Tanto haciendo cosas, por decirlo muy pronto y mal, haciendo cosas a la planta, haciendo cosas al vino, o también utilizando diferentes variedades. Y aparte de eso también, por otra línea que hemos empezado recientemente, habíamos detectado que la investigación en la Comunidad de Madrid se había alejado muchísimo del sector. No tenemos la suerte de contar con estos clústeres tan interesantes que tenéis aquí, donde se ponen en contacto técnicos, investigadores y demás. Allí no hay ese contacto. Y entonces estamos intentando montar algo similar. Estamos hablando con viticultores, con bodegas, etcétera, etcétera. Es un trabajo arduo para todos aquellos que trabajáis con viticultores y bodegueros. Es muy difícil cuadrar agendas y demás, pero para mí es súper enriquecedor cada vez que estoy hablando con un viticultor o un bodeguero. En realidad es como venir a una jornada de estas. Es hacer un repaso de todas las cosas, es pensarlo todo y a mí me ayuda muchísimo a aprender. Entonces, para ir centrando el tema, vamos a hablar de conservación y gestión de aguas y suelos. Entonces, para eso lo más importante es no perder el agua y no perder el suelo. Parece un poco de perogrullo, ¿no? Pero no está tan claro. Entonces, voy a hacer un repaso, voy a ir un poquito rápido por aquí para cumplir los tiempos en cuáles son las principales metodologías. Esta va a ser la parte un poquito más árida de la presentación, pero nos ayudará a entender por qué luego decidimos medir la erosión de la manera en la que lo hacemos.
Y luego ya entraremos en el tema. Vamos a hablar eminentemente de las cubiertas vegetales, que es lo que yo más conozco como un manejo agronómico para conservar el agua y conservar el suelo, tanto de las experiencias que hemos hecho y, por supuesto, sembrar debate comentando cuáles son las problemáticas, las limitaciones y a qué dilemas nos enfrentamos, como evidentemente vosotros ya sabréis, el tema de que no hay agua suficiente. Uy, entonces no avanzamos. Ahora. Entonces, bueno, el tema de no perder el agua y el suelo, vamos a hablar de erosión en el sentido más amplio de la palabra, sin entrar en definiciones técnicas. Es la pérdida de material, tanto el propio sedimento sólido como el que se va en suspensión, como las escorrentías que llevan tanto agua como nutrientes disueltos. Esto es muy importante y muchas veces se tiende a olvidar que cuando tenemos una escorrentía, es decir, cuando el agua no se infiltra y no se queda en nuestro viñedo, se está yendo, no solo se está yendo agua que podíamos aprovechar, sino que también se están yendo nutrientes o que hemos aportado, o de la mineralización de la materia orgánica, o propiamente materia orgánica se está yendo. Entonces, lo primero, esto yo creo que le suena a todo el mundo, esto es la USLE, la ecuación universal, a los americanos ya sabéis cómo son, le llaman la Universal Soil Loss Equation, la ecuación universal de pérdida del suelo. Lo interesante que tiene es que ellos se dedicaron durante muchísimos años, con una serie de parcelas, a ver cuáles eran los factores más importantes en la erosión. Y entonces generaron una ecuación que se genera de manera empírica metiendo la erosividad de la lluvia, una cosa sobre la que nosotros hemos trabajado mucho, la erosibilidad del suelo, según la textura, la pedregosidad, etcétera. Factores muy importantes, no solo la pendiente, sino también la longitud de esa ladera. Y con esto pues, se ha trabajado mucho en mapas a escala regional para determinar las pérdidas de suelo, pues eso, a nivel comarcal y demás. Pero como podéis entender, es una ecuación, con lo cual no tiene un nivel de detalle que lo podamos llevar hasta la parcela. Técnicas un poquito más innovadoras. Serían los marcadores o radiomarcadores. No sé si conocéis, ¿a alguien le suena la técnica del cesio 137? Bueno, pues esta técnica se basa en una cosa muy curiosa, se basa en el efecto que tuvo las pruebas atómicas que se hicieron en los años 50. En los años 50, las potencias nucleares mundiales se dedicaron a explosionar bombas nucleares en sitios muy lejanos, pero a través de la difusión de la atmósfera se fue depositando un isótopo del cesio por todo el mundo, el cesio 137. Entonces, si yo tengo una zona perfectamente llana y estable y muestreo todo el suelo, puedo mostrar todo ese cesio, digamos que es el cesio base que yo tengo. Y luego puedo mostrar a lo largo de una ladera, en lo que sería una microcuenca, si tengo más cesio que el que tengo en mi punto de referencia, es que hay sedimentación, si tengo menos, es que hay erosión. Esto se puede hacer con otra serie de marcadores y radiomarcadores. Nosotros tenemos alguna publicación con el cesio, que tiene sus limitaciones, no hay tiempo de entrar en ello, y digamos que lo utilizamos para estudiar la erosión que teníamos en este olivar de la localidad de Aranjuez. Sacábamos unas cosas bastante lógicas, pero lo dejamos de utilizar por otra serie de limitaciones que, si alguien tiene interés, luego se las puedo contar. Elementos fijos para hacer mediciones en campo. Lo más típico, lo más básico, lo de toda la vida es con clavos, con elementos fijos. Yo pongo unos clavos en unos puntos de referencia y luego voy mostrando a lo largo de los años. Si el suelo está por encima de esa marca, es que hay sedimentación; si está por debajo, es que hay erosión. Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que esto encierra una gran parte de limitaciones de estos métodos, que es que, por ejemplo, si tengo un viñedo en el que yo estoy labrando, ya solo con el efecto del acaballonamiento que se hace con el laboreo, ya me está variando esto mucho. Simplemente estoy cambiando el volumen, pero no estoy perdiendo masa, en el caso de que estuviera en un sitio con poca pendiente. Pero puede ser interesante. Esto se sigue utilizando, por ejemplo, hace poco estuve en Tenerife y esto lo tienen en las laderas del Teide para estudiar la erosión a largo plazo. Un método que se ha puesto muy de moda, lo ha puesto muy de moda un amigo mío, Jesús Rodrigo Comino, que hasta hizo un segundo doctorado solo con este método, es el método del tocón, y luego él lo llamó el método mejorado del tocón, que es tomar como punto de referencia, como si fuera un clavo, el injerto. ¿Dónde está el injerto? Si tenemos en cuenta la altura del injerto, depende de dónde esté la altura del injerto en cada región, porque yo he visto que es diferente. Yo he visto que en muchas zonas de Levante lo dejan al aire y nosotros, por ejemplo, lo dejamos enterrado para proteger de las heladas a los brotes.
Y luego se trata de ir extendiendo hilos a lo largo de una calle, ir tomando multitud de mediciones para tener, digamos, mapas de este tipo, que pueden llegar a tener un detalle muy bueno. A mí me parece que esta técnica está bien, que puede tener su utilidad, sin embargo yo también la veo una serie de limitaciones muy importantes, porque para empezar, cualquiera de vosotros y vosotras que haya plantado viña sabe que no se quedan dos injertos a la misma altura, ni si se hace a máquina, ni si se hace a mano, y también sabéis que 1 centímetro más o menos de suelo, que yo puedo tener 1 centímetro de error ahí perfectamente, porque el injerto esté más arriba o más abajo, ya me va a variar una barbaridad los cálculos de erosión que yo haga ahí. Entonces, puede tener su utilidad, pueden salir mapas, si yo hago muchísimas mediciones y luego las paso a ordenador, pues muy buenas, incluso se pueden ver, digamos, mini cárcavas, pero yo tengo mis reservas. Entonces, ¿qué es lo que hemos utilizado nosotros? Esto lo voy a pasar. Hemos utilizado parcelas de tipo USLE de 2 medidas diferentes. Son parcelas fijas y en general son parcelas cerradas. Esta es la más convencional, la de 4×20, y son parcelas que no me van a permitir representar toda la erosión que yo tengo en un paisaje, porque son cerradas y son limitadas. No me va a permitir estudiar, por ejemplo, acarcavamientos, pero sí me va a permitir estudiar dos cosas muy importantes. La erosión, digamos, laminar o entre regueros, que es la principal fuente de erosión hídrica que tenemos, y lo más importante para mí, más allá de tener un número exacto de 17,2 toneladas por hectárea, más allá de que no voy a tener un número exacto, lo que me va a permitir es comparar. Si yo tengo un número determinado de parcelas y le hago diferentes manejos, este, por ejemplo, fue un ensayo de revegetación con diferentes plantas aromáticas. Teníamos espliego, lavanda, lavandín, romero y suelo desnudo. Entonces, a lo largo de los años, nos permitía ir viendo cómo era la pérdida de suelo y la escorrentía con los diferentes manejos, de una manera muy eficaz. Estas parcelas pueden trabajar tanto con lluvia natural, luego muestreando en los bidones tanto el agua como los sedimentos. Por supuesto hay que tener un pluviómetro allí para saber de qué clase de lluvia estamos hablando. Y también podemos, esta foto queda un poco regular, también podemos hacer lluvia simulada. Nosotros teníamos un simulador de lluvia que estaba preparado con difusores que simulábamos diferentes tamaños de gota para simular diferentes lluvias con diferentes intensidades, etcétera, etcétera. O sea, me puede servir tanto para lluvia natural como para lluvia simulada. En el caso de que porque puede ser que tengamos un ensayo de 2 o 3 años y que, pues, por lo que sea, no hayamos tenido lluvias erosivas y demás, o porque queramos simular cómo está el suelo la erosión del suelo, perdón, en diferentes condiciones de humedad. Pues si me cae una tormenta en verano, o si me cae en otoño, que ya está el suelo húmedo, etcétera, etcétera. Y las parcelas que yo más he usado, que son las más pequeñas de tipo USLE, las de medio metro por 2, que estas evidentemente me permiten meterlas en los viñedos. Como podéis imaginar, las anteriores, las de 4×20, cuadran un poco regular con los marcos típicos de un viñedo, sin embargo estas las puedo poner en el centro de la calle, el tractor pasa por encima sin ninguna clase de problema, y aquí puedo hacer lo mismo. No voy a tener el número, digamos, la erosión exacta, ni la escorrentía, ni la pérdida de nutrientes, etcétera, pero me va a servir para comparar, que es lo que yo quiero. Si hago esto es mejor, si hago esto es peor, si hago esto pierdo más nutrientes, pierdo menos. Y también puede servir tanto para simular, en esta ocasión estamos simulando escorrentía directamente, queríamos ver cómo era el proceso de arrastre de sedimentos y infiltración de agua, luego se recoge detrás del canalón, lo filtramos y tenemos todos los sedimentos y tenemos todo el agua, y también puede ser con lluvia natural, que si a alguien le interesa, tenemos un dispositivo automático con un pluviómetro y luego con un balancín que tenía automatizada la cantidad de lluvia que caía, y entonces no teníamos que ir siempre a muestrear las correntías después de cada lluvia. Y también lluvias simuladas, con un simulador un poco más pequeñito. También, en algún momento de mi vida, me dediqué diseñé y construí esta mesa de ensayos, que venía muy bien para las charlas de divulgación, que es una mesa de ensayos en la cual yo tengo, digamos, un volumen conocido de suelo, luego hacía 2 manejos diferenciados, una con cubierta vegetal y otra con laboreo, y le acoplé aquí un gato de camión para poder variar la pendiente. Tenía un inclinómetro digital y entonces podía ir haciendo diferentes simulaciones de lluvia con pendiente 5%, de 5,1, 5,2, 5,3, 5,4.
el suelo más húmedo, menos húmedo. Luego le cambiaba la cubierta vegetal a los siguientes años. Y, por supuesto, me permitía luego, que esto aquí todavía no estaba, perdonad, recoger tanto la escorrentía que venía superficial como la que salía subsuperficial y analizarlo con los diferentes manejos. Bien, y ahora ya entramos a las cubiertas vegetales y a qué es lo que hemos hecho, una vez hablado de, en general, cómo lo hacemos. Hay que hablar de cubiertas vegetales para conservación de agua y del suelo y para ello hay que plantearse en primer lugar cuáles son nuestros objetivos. Evidentemente no vamos aquí a engañar a nadie, o sea, siempre dice alguien, bueno, ¿y cómo le dices a alguien cuando hay sequía que deje una cubierta vegetal? Yo siempre digo lo mismo, digo, a ver, un poco cínicamente, a mí me van a pagar lo mismo si tú dejas cubierta vegetal o no. Ahora, si tú me explicas cuáles son tus objetivos productivos o tus objetivos de protección del suelo o qué vigor tienes, si me dices también, digamos, ya lo sabría yo, la pluviometría, si riegas, y una cosa muy importante, hay que ver el suelo, que eso es una cosa que ya se ha dejado un poquito de hacer, todavía la bodega grande lo siguen haciendo, que es hacer calicatas. Hay que ver dónde están las raíces. Yo para juzgar un resultado, porque también aparte del tema de erosión, por supuesto, también tenemos toda la parte de producción y calidad del mosto, incluso calidad de vino, lo que pasa es que eso no me va a dar mucho tiempo a comentarlo. Si a alguien le interesa, tenemos publicaciones estudiando toda la influencia en la producción. Pero yo para juzgar todo eso necesito ver las raíces de ese viñedo, porque no es lo mismo, creo que lo tengo aquí, no es lo mismo plantear una cubierta vegetal, bueno, por supuesto que no lo he dicho, creo que no he dicho si tenemos riego o no, y tampoco la densidad de la plantación, el portainjertos, la variedad, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero por circunscribirlo únicamente al tema del suelo, claro, no es lo mismo la influencia que va a tener en un viñedo una cubierta vegetal en este suelo que tiene una profundidad enraizable entre 60 y 80 centímetros, con una textura franco-arcillosa que me retiene muchísima agua, y efectivamente así lo fue, no tuvo la misma influencia, que si tengo este suelo en el que tengo una profundidad enraizable de 30 centímetros, en el que tengo las raíces, como podéis observar, totalmente horizontalizadas a partir de 20 centímetros, ahí tengo una profundidad útil de suelo muy escasa, con lo cual una competencia, la más mínima competencia, me puede desestabilizar, por así decirlo, me va a desestabilizar el chiringuito y me va a tirar el viñedo. Con lo cual, eso, si de verdad tenemos un objetivo, digamos, concurrente con la protección del suelo y con una cubierta vegetal, tengo que tener en cuenta esto. Si no, no puedo ir a ojos cerrados, no puedo ir a lo loco, porque, por ejemplo, imaginémonos que, bueno, también puede ser... Puede ser que tenga esta situación. Hemos hablado de que el injerto es variable, ¿no? De la altura del injerto. Bueno, aquí en este caso, como podéis ver, estaba más de un palmo. Estaba más de un palmo la pérdida de suelo, o sea, eran más de 20 centímetros en 15 años. Yo hice un cálculo muy sencillo de cuánto suelo se podía haber perdido aproximadamente si solo fuera la altura del bolígrafo, ¿no? Y me salía 130 toneladas por hectárea. Entonces ahí habría que ver cuál es la pérdida económica respecto a cuál sería la pérdida económica de reducir la producción con una cubierta vegetal. En este caso, por ejemplo, aunque yo tuviera una profundidad enraizable muy escasa, tendría que echar el resto para proteger esa profundidad enraizable, tendría que echar el resto para proteger ese suelo y me merecería la pena, si yo quisiera, reducir la producción para tener más años de viñedo, porque si esto sigue así, en unos cuantos años me quedo sin suelo y se acabó el viñedo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya una vez que tenemos claro cómo están las piezas y qué es lo que queremos, si queremos hacer una cosa u otra, ya entramos en los matices. Tenemos bastante claro que si nuestro objetivo es maximizar la producción, lo normal, en general, lo normal es que hagamos un laboreo más o menos intensivo y que eliminemos la competencia, si no de manera total, pues bastante cercana a ello. Si no, ya podemos entrar en los matices. Se suele poner siempre laboreo como en contra de dejar la cubierta vegetal durante todo el año. Yo eso no se lo recomendaría a nadie, muchísimo menos para empezar. Yo le recomendaría a la gente que quisiera empezar a aprender a trabajar con cubiertas vegetales, siempre empezar con calles alternas, con una calle sí, una calle no. Y a ver qué tal se comporta el viñedo, a ver si funciona. O, por supuesto, también es no dejarlas todo el año. Aquí, en mi zona, tenemos la mala suerte buena que hace bastante frío en invierno en general, ahora ya cada vez menos, y entonces la cubierta tarda mucho en desarrollarse. Si yo dejo de labrar en octubre o noviembre,
Hasta que tengo una cubierta vegetal ya casi que me ha dado mayo. Sin embargo, en otras zonas más cálidas, yo hice parte de mi tesis en Sicilia, pues ahí tenían una muy buena ventaja. Con un clima muy cálido, dejaban de labrar en octubre y en abril la quitaban totalmente y ellos durante toda su época de lluvias, que es el invierno, tenían el subsuelo protegido y luego limitaban la competencia. Eso también, por supuesto, no podemos hablar de todo esto sin apoyo gubernamental. Allí esa medida estaba muy apoyada por la Administración. Allí esa medida, para que os hagáis la idea, eran cubiertas vegetales sembradas, que esa es otra de las alternativas, 450 € por hectárea. Con lo cual era una cosa muy atractiva para los viticultores de allí y prácticamente todo el mundo lo hacía. Eso también tiene que ser así, tiene que haber, digamos, una transferencia desde los investigadores hasta el sector en el que se acompañe, en el que se apoye en un primer momento para cambiar los paradigmas de manejo. Podemos jugar de muchas maneras, podemos jugar, como os he dicho, con cubiertas vegetales sembradas, con cubiertas vegetales espontáneas, con las calles alternas. Si tenemos de verdad muchos problemas de erosión y hoy no tenemos un objetivo de alta producción, podemos dejarla todo el año, podemos segarla antes, segarla 2 veces, 3 veces. Hay muchísima variedad, el manejo de las cubiertas vegetales no es único. Siempre, por favor, hay que recordar, hay que tener en cuenta todos los otros factores. Y, por supuesto, una cubierta vegetal no es dejar aquello salvaje. Una cubierta vegetal en los primeros años hay que estar mucho más atento que el laboreo, porque tengo que estar seleccionando las especies que yo quiero. No voy a dejar eso que suba a medio metro. Bien, esto me lo voy a saltar, que voy un poco mal de tiempo, que es una explicación de cómo hacemos las pruebas de infiltración y me voy directamente a la erosión. Hemos tenido durante bastantes años, durante desde 2005 hasta 2018, hemos tenido una red de viñedos donde hemos hecho diferentes manejos de cubierta vegetal. Hemos tenido cubierta vegetal espontánea, hemos tenido cubierta vegetal sembrada con Brachypodium distachion, hemos tenido también cebada, hemos tenido también centeno y lo que nos ha faltado en este caso es tener alguna leguminosa. Entonces, con las parcelas que yo os he enseñado, con las metodologías que ya os he enseñado, vamos a los resultados. Erosión. Pasamos durante 2 años, después de cada lluvia, yendo a los canalones y a las cajas que recogían toda el agua de lluvia con sus sedimentos, a recoger los sedimentos y a pesarlos. En 3 viñedos, durante 2 años. Como podéis ver, llovió poco en esos 2 años, llovió alrededor de, no llegó a 600 litros entre los 2 años, son años anormalmente bajos. Este año, por ejemplo, desde octubre ya llevamos casi 600 litros, que ha llovido mucho. Entonces hubo poca erosividad en las lluvias y aún así, siempre, bueno, que no se ve muy bien porque está muy abajo, el cuadradito negro siempre es el laboreo. Y como podéis ver en todos los viñedos, aunque comparamos con diferentes tipos de cubierta vegetal, tenemos muchísima más erosión. Es decir, que no lo he dicho antes, las cubiertas vegetales las podemos pedir lo que las podemos pedir. Es una herramienta de manejo del suelo contra la erosión. Es una herramienta para reducir la escorrentía y para aumentar la infiltración. No le pidamos, pues eso, no le pidamos que también nos mejore caracteres productivos o del mosto, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la escorrentía, todo esto, perdona, es con lluvia natural, con lluvias naturales. Si nos vamos a la escorrentía, encontramos gráficas similares. El manejo con laboreo siempre genera muchísima más escorrentía y muchísima más pérdida de suelo por los sedimentos. Este experimento lo hice yo. Yo tenía 4 viñedos, en los cuales en cada uno de los 4 tenía este esquema básico. 3 calles con cubierta vegetal espontánea, 3 calles con cubierta vegetal sembrada de Brachypodium y 3 calles de laboreo. En estas 3 calles yo tenía una parcela como la que habéis visto. Y hacía simulaciones de escorrentía de esta clase, como os he dicho, para comparar diferentes manejos. ¿Qué es lo que tengo? Yo hacía simulaciones de 24 minutos. Lo que tenemos es que, evidentemente, el laboreo genera muchísima más escorrentía, pero además llama la atención una cosa que no se ve muy bien en la gráfica, y es que el laboreo, aunque la línea lo suaviza, el laboreo, si os fijáis en los puntitos, siguen subiendo. O sea, la escorrentía sigue yendo a más. Mientras que en las cubiertas vegetales, está en la de Brachypodium y esta espontánea, ya se estabiliza mucho, ya no me aumentaba más. O sea, tengo más pérdida de agua. Pero es que también, aparte de tener más pérdida de agua, yo miré los nitratos que se iban en ese agua. Entonces, no solo pierdo más agua, sino que además estoy perdiendo, ¿veis las columnas naranjas? En el primer momento que se genera erosión en el laboreo, estoy perdiendo muchísimos nitratos. Nitratos que en este caso provenían de la mineralización de la materia orgánica, porque no eran viñedos que no se abonaban,
solo se hacía en uno de ellos abono foliar. Y como resumen divulgativo de estos ensayos, yo me dedicaba a echar agua simulando una tormenta durante 24 minutos y lo que recogía al final era la cubierta vegetal espontánea solo el 7%, es decir, el 93% se quedaba en el suelo. En el caso de la cubierta vegetal sembrada solo recogía el 13%, es decir, que se quedaba una menor parte, y en el laboreo era el manejo en el que más agua perdía, en el que más agua se me había ido. Y no solo se perdía más agua, sino que además ese agua estaba más concentrada de nitratos. Se me estaban yendo muchísimos nutrientes que son valiosos. Yo, si os estáis dando cuenta, tampoco hago mucha mención a los números exactos porque, como os he dicho, las herramientas que yo utilizo son herramientas comparativas. No dice mucho que sea 360 gramos de nitrógeno por hectárea ni nada. Lo que sí que me dice es que es 6 veces más que la cubierta vegetal espontánea. Eso sí me está diciendo algo. Y antes de terminar voy a introducir unos elementos de debate que siempre son interesantes. En primer lugar, la materia orgánica. Es una protagonista indispensable en toda esta historia, que no hemos hablado, pero yo creo que es bien sabido que aumenta la capacidad de retención de agua disponible para ese suelo, que era lo que tenía en esa parte que me he saltado, que si le interesa a alguien luego lo podemos hablar. Y además lo hizo en unas tasas, estos suelos son tan pobres que además lo hizo en unas tasas, que ahora que está muy de moda la fijación de carbono atmosférico, etcétera, lo hizo en unas tasas enormes. Estuvimos fijando carbono en la cubierta sembrada a 1,62 toneladas por hectárea y año, y en el caso de la cubierta vegetal espontánea a 3,18 toneladas por hectárea y año. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues que el suelo, que ya le voy metiendo ahí a Lluís el tema del aserpiado y demás, el suelo, si no reponemos esa materia orgánica tan preciosa, se hace yonki del laboreo. Y os lo explico. Nosotros labramos. Cuando labramos, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos la costra que se suele formar en el suelo. Incrementamos muy temporalmente la rugosidad y se hace una rápida aireación. ¿Qué pasa después de esa rápida aireación? Que perdemos materia orgánica. Si perdemos materia orgánica, ¿qué es lo que pasa? Que tengo menor retención de agua, que tengo menor infiltración y que se me forma antes la costra. ¿Y qué hago cuando se me forma la costra? Vuelvo a labrar. Con lo cual entro en un círculo vicioso por el cual cuanto más labro, más necesito labrar, porque tengo una peor estructura del suelo. ¿Y por qué esto se aguanta en el marco de Jerez? O en algunos sitios, a pesar de la caña que le dan al suelo, que le meten rotabato, que hacen el aserpiado, etcétera, etcétera. Bueno, porque hay otro agente que hace, digamos, de unión de las partículas, que son los carbonatos. En Jerez tienen suelos que son prácticamente 100% carbonatos y, digamos, que contrarrestan ese efecto que en realidad están limitándolo con la materia orgánica. Y ya muy resumidamente, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta cuando manejamos el suelo. Si queremos o tenemos objetivos productivos, si tenemos objetivos de protección del suelo, y hay que tener en cuenta todo esto, la vegetación, la rugosidad del terreno y tenerlo en equilibrio con el objetivo productivo. Una última cosa muy rápida, la trampa del 30%. El 30% es una cifra que aparece muchas veces, que yo creo que Lluís también la ha dado alguna vez, que es de pérdida de rendimiento en viñedos con cubierta vegetal respecto a viñedos labrados, ¿vale? Yo también tengo una publicación en la que digo que se pierde un 30%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la trampa aquí? Que es un 30% de reducción desde 8.500 kilos por hectárea de un tempranillo en espaldera, que no entraría en la normativa de la DO. Y lo que hizo fue reducir hasta 5.000 kilos de una uva de perfecta calidad con cubierta vegetal. Es decir, estaba produciendo 5.000 kilos sin erosión en lugar de 8.000 y pico con erosión. Pero en realidad lo que luego queda es que ha habido una merma del 30%. Con lo cual también no solo hay que mirar esa merma, sino cuál es la cantidad absoluta, si realmente estoy produciendo una cantidad sostenible que pueda mantener mi negocio, que de eso es de lo que se trata. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.